vamos a empezar el tema de cristalización. Bueno, la cristalización es una operación en la que se forman partículas sólidas a partir de una solución líquida. Es una operación sólido-líquido que se utiliza para separar un soluto de una solución en forma de cristales. En esta operación, la masa se transfiere de la fase líquida a una fase cristalina sólida pura. La cristalización es una operación importante en la industria química, ya que el número de productos comerciables tiene que ser en forma de cristales. Esta operación da un producto casi puro en forma de cristales de un tamaño deseado que va desde soluciones relativamente impuras en un solo paso de procesamiento. Desde el punto de vista energético, la cristalización requiere mucha menos energía para la separación en comparación con otros métodos de purificación, por ejemplo, la destilación. Puede llevarse a cabo a temperaturas relativamente bajas y en una escala que va desde unos pocos gramos hasta miles de toneladas por día. La cristalización generalmente involucra la concentración de la solución evaporando una parte del solvente, el enfriamiento de la solución hasta que la concentración del soluto sea mayor que su solubilidad a la temperatura prevaleciente. Entonces, el soluto sale de la solución, es decir, unos precipitados, ¿sale? En forma de cristales puros. El rendimiento del proceso de cristalización se evalúa en términos de tamaño, forma, estructura, rendimiento y pureza de los cristales. Entonces, en la cristalización comercial, el tamaño y la forma de los cristales son tan importantes como el rendimiento y la pureza de los cristales. Solubilidad. La solubilidad de un soluto en un solvente dado es la concentración del soluto en una solución saturada a una temperatura dada. La concentración de un soluto en una solución saturada se denomina solubilidad del soluto en el solvente. La solubilidad de un producto en un solvente dado depende de la naturaleza del soluto, la naturaleza del solvente y la temperatura reinante. La solubilidad depende principalmente de la temperatura. Los datos de solubilidad generalmente se dan como parte en peso de material de soluto anhidro por 100 partes de peso del solvente. Por ejemplo, la solubilidad del sulfato de magnesio en agua a 293 Kelvin es 35.5 kilogramos de sulfato de magnesio por 100 kilogramos de agua. Los datos de solubilidad se representan como curvas de solubilidad, curvas en las que las solubilidades se representan frente a la temperatura. La solubilidad del soluto en un solvente dado es diferente a diferentes temperaturas y forma la base de la cristalización por enfriamiento. Considere un proceso de disolución de sulfato de cobre en agua a una temperatura dada. Inicialmente, cuando se agrega cierta cantidad de sulfato de cobre, todo va a la solución, es decir, se disuelve en agua. Se puede disolver una cantidad adicional hasta que llega a una etapa en la que no se puede disolver más sulfato de cobre en una cantidad determinada, es decir, una cantidad fija del solvente. En esta etapa, la solución se llama solución saturada. Una solución saturada se define como aquella que se encuentra en equilibrio con un exceso de soluto sólido a una temperatura dada. Si se aumenta la temperatura de la solución, se puede disolver más soluto, en este caso, sulfato de cobre. Por lo tanto, una solución saturada contendrá diferentes cantidades de soluto disuelto en ella a diferentes temperaturas. Con una solución saturada a una temperatura más alta, digamos T1, se enfría a una temperatura más baja, supongamos T2. Entonces, teóricamente, la cantidad de soluto correspondiente a la diferencia de solubilidades del soluto a estas dos temperaturas saldrá de la solución en forma de cristal. Cuando una solución saturada a una temperatura más alta, supongamos T1, se enfría hasta una temperatura más baja, supongamos T2, entonces teóricamente la cantidad de soluto correspondiente o la diferencia de solubilidades de soluto a estas dos temperaturas saldrá de la solución en forma de cristales. Hablemos de la supersaturación. Bueno, para este caso, considera una solución en equilibrio, soluto sólido más solvente líquido. Si perturbamos este equilibrio, ya sea enfriando la solución o evaporando una porción del solvente, entonces la cantidad de soluto excederá la concentración de equilibrio y el sistema intentará alcanzar un nuevo estado de equilibrio, expulsando un poco de precipitado, ¿sale? Un exceso de soluto presente en forma de cristales. Este proceso de formación de cristales se denomina cristalización a partir de una solución y la fuerza impulsora de la diferencia de concentración se denomina sobresaturación. Entonces, la sobresaturación es la cantidad de soluto presente en una solución en la que crecen cristales en comparación con la cantidad de soluto que está en equilibrio con la solución, es decir, la solubilidad en equilibrio a la temperatura considerada. Y entonces la sobresaturación se expresa como un coeficiente dado como S es igual a partes de soluto por 100 partes del solvente en las condiciones predominantes, dividido
entre las partes de soluto por 100 partes de solvente que están en equilibrio. Y esto va a ser mayor o igual a 1. ¿Sale? Sin embargo, la cantidad de cristales formados depende de la diferencia en la concentración de saturación, ya que una vez que comienza la cristalización, el soluto adicional retenido en la solución, debido a la sobresaturación, también sale de la solución en forma de cristales. Ojo con esto. Entonces, hablando del mecanismo de cristalización o de la formación de cristales, entonces se requiere un conocimiento del mecanismo por el cual se forman y crecen los cristales en el diseño y operación de un equipo utilizado para la cristalización. La formación de un cristal a partir de una solución es un proceso de dos pasos. El primer proceso se llama nucleación, que es el nacimiento de nuevas partículas pequeñas o pequeños núcleos. Y aquí vemos, ¿no? Unas cuantas partículas que andan en la solución. Estas empiezan a juntarse, empiezan a agruparse hasta formar los cristales. ¿Vale? Y a esto se le conoce como nucleación. Y podemos ver aquí un ejemplo más o menos en vivo de qué es la nucleación. Y el segundo se llama crecimiento de crecimiento de cristales hasta un tamaño macroscópico, un tamaño que podemos ver sin ningún esfuerzo. La generación de una nueva fase sólida, es decir, nuevas partículas pequeñas, ya sea en un material inerte en la solución o en una solución misma, se denomina nucleación. El aumento de tamaño de estos núcleos con la adición de soluto, capa por capa, se denomina crecimiento cristalino. La sobresaturación es la fuerza impulsora común para la nucleación y el crecimiento de cristales. Aquí podemos ver una pequeña imagen de cómo se ve la formación o el crecimiento de estos cristales, ¿vale? Los cristales no pueden formarse ni crecer a menos que una solución esté sobresaturada. Entonces hay que tener en cuenta que la solución tiene que estar sobresaturada para que se dé el crecimiento de estos cristales. El número de núcleos formados y la tasa de crecimiento de los cristales dependen de la temperatura de operación. El número de núcleos y la tasa de crecimiento de los cristales aumentan con el aumento de la temperatura hasta cierto punto y luego disminuye. La temperatura correspondiente a un número máximo de formación de núcleos es diferente de la temperatura a la que la tasa de crecimiento es máxima. Entonces, si inicialmente se forma una gran cantidad de núcleos, entonces el rendimiento del proceso contiene muchos cristales pequeños. Ojo con esta parte, volvamos a ver. Si inicialmente se forma una gran cantidad de núcleos, entonces el rendimiento del proceso contiene muchos cristales pequeños o diminutos si inicialmente se forman unos pocos núcleos al comienzo. Entonces, el rendimiento del proceso contiene cristales de gran tamaño. El enfriamiento lento da como resultado la formación de una menor cantidad de núcleos y por lo tanto se forman cristales de gran tamaño, ya que el material se deposita en relativamente pocos núcleos. Mientras que el enfriamiento rápido da como resultado la formación de una gran cantidad de núcleos, dando como resultado el rendimiento que contiene una gran cantidad de cristales pequeños. Entonces hablemos un poquito de los métodos de supersaturación. ¿Vale? A menos que una solución esté sobresaturada, no se produce ni la nucleación ni el crecimiento de cristales. A menos que una solución esté sobresaturada, no se produce ni la nucleación ni el crecimiento de cristales. Es decir, los cristales no pueden formarse ni crecer, ¿sale? Por lo tanto, para que ocurra la cristalización, la sobresaturación puede generarse mediante cualquiera de los siguientes métodos. El primero sería enfriando una solución caliente concentrada a través de un intercambio de calor indirecto. Y el segundo sería evaporando una parte del solvente. Por evaporación y enfriamiento adiabáticos, es decir, por el enfriamiento al vacío. Esa sería otra posibilidad. Por evaporación adiabática de una solución de alimentación a una temperatura más baja e induciendo o causando la cristalización por enfriamiento y evaporación simultáneos del solvente. Otra manera sería pues agregando una nueva sustancia, es decir, una tercera sustancia. Esta que haría pues reduce la solubilidad del soluto original, es decir, por la salazón o la salación. Por reacción química con una tercera sustancia podría ser otra posibilidad. Cuando la solubilidad del soluto aumenta con el aumento de la temperatura, una solución saturada es sobresaturada, es decir, la sobresaturación se genera por enfriamiento y reducción de la temperatura. Este es el caso de muchas sales inorgánicas y sustancias orgánicas, como por ejemplo nitrato de potasio, clorato de potasio, clorato de potasio, ácido oxalático, entre algunos otros. Cuando la solubilidad del soluto es relativamente independiente de la temperatura, como en el caso de la sal común en agua, la sobresaturación se genera al evaporar una parte del solvente. ¿Sale?
Entonces, cuando la solubilidad del soluto es muy alta, ni el enfriamiento ni la evaporación ayudan y se puede generar una sobresaturación al agregar una nueva sustancia, o sea, un tercer componente. El componente añadido puede mezclarse físicamente con el disolvente original para formar un disolvente mixto en el que se reduce la solubilidad del soluto. Esa técnica se llama salazón, ¿sí? O salación, como lo quieran entender ustedes, ¿sale? El tercer componente agregado puede reaccionar con el soluto original y formar una sustancia insoluble, ¿sale? Esta técnica se llama precipitación y se utiliza en el análisis cuantitativo húmedo. La creación rápida de sobresaturaciones muy grandes es posible mediante la adición de un tercer componente, pero no es común en la industria. Y bueno, ahorita hablemos un poquito de la teoría de la supersaturación de Mears, ¿vale? De acuerdo con la teoría de Mears, existe una relación definida entre la concentración y la temperatura a la cual los cristales se forman espontáneamente en una solución pura. Esta relación está representada por la curva de supersolubilidad, que es aproximadamente paralela a la curva de solubilidad. Aquí tenemos la curva de supersolubilidad, que es de Q a P o de P a Q, como la quieras ver. Y tenemos la curva de solubilidad normal, que va de A hasta B. ¿Sale? Y bueno, la sección C que tenemos aquí, CDE, esta sección que está aquí, es la ruta de solución en enfriamiento. ¿Sale? Aquí tenemos la concentración y la temperatura. Entonces, ambas curvas se muestran en la figura, la curva AB, la curva de solubilidad normal, ¿sí? Y la curva PQ, que es esta que está aquí, que es la curva de supersolubilidad, ¿sale? La curva AB representa la concentración máxima de soluciones que se pueden lograr poniendo en equilibrio un soluto sólido con un solvente líquido, ¿sale? Esta que está aquí. Si una solución que contiene la composición y la temperatura indicadas por el punto C, este que está aquí, se enfría en la dirección que muestra la flecha, primero cruza la curva de solubilidad AB, la primera que cruza, ¿sale? Y esperaríamos que aquí comenzara la cristalización. En este punto empezaría la cristalización, ¿sale? En realidad, si comenzamos con soluciones inicialmente sin crecer, en realidad, si comenzamos con soluciones inicialmente sin crecer, la formación de cristales no comenzará hasta que la solución se sobreenfríe considerablemente más allá de la curva AB, la curva de solubilidad normal. Entonces, de acuerdo con la teoría de Mears, la cristalización comenzará en la vecindad del punto D. De acuerdo con la teoría de Mears, la cristalización comenzará en la vecindad del punto D. A partir de este punto comenzará la cristalización y la concentración de la solución seguirá aproximadamente a lo largo de la curva de E, en esta parte de aquí, ¿sale? Ahí va a estar. Entonces, para una solución inicialmente sin sembrar, la curva PQ, esta que está aquí, representa el límite en el que comienza la formación espontánea de núcleos y en consecuencia puede comenzar la cristalización, ¿sale? Entonces, de acuerdo con la teoría de Mears, en condiciones normales, los núcleos no pueden formarse y la cristalización no puede ocurrir en el área entre la curva de solubilidad y la curva de supersolubilidad. Es decir, cualquier posición que no sea el punto D a lo largo de la línea CD. ¿Sí? Hasta aquí va a empezar a formarse la cristalización. Entonces, la teoría de Mears es útil para discutir los aspectos cualitativos de la nucleación de soluciones con semillas y sin semillas. Es para la formación de los núcleos estos de semillas y sin semillas, ¿vale? Hablemos del rendimiento del proceso de cristalización. Habitualmente, los procesos de cristalización se realizan lentamente y las aguas madres están en contacto con cristales suficientemente grandes para que al final del proceso las aguas madres estén saturadas a la temperatura final. En tales casos, el rendimiento del proceso de cristalización se calcula a partir de la composición de la solución inicial y la solubilidad del material del soluto a la temperatura final. Si se produce una evaporación apreciable del disolvente durante el proceso de cristalización, se debe tener en cuenta el disolvente evaporado para determinar el rendimiento. Siempre que los cristales sean anhidros, el rendimiento se obtiene tomando la diferencia entre la composición inicial de la solución y la solubilidad del soluto correspondiente a la temperatura final del proceso. En los casos en el que el material precipita como sal hidratada, hay que tener en cuenta el agua de cristalización en cristales, ojo con esta parte, ya que esta agua no está disponible para retener el soluto en la solución. En estas circunstancias, la clave para el cálculo de los rendimientos es expresar todas las composiciones en términos de sal hidratada y el exceso de agua, o sea, el agua libre.
ya que el exceso de agua permanece constante durante la operación de cristalización y las composiciones o cantidades así expresadas en base al exceso de agua se pueden deducir para obtener los resultados correctos. El porcentaje de rendimiento de un proceso de cristalización es la cantidad de soluto cristalizado expresado como porcentaje de la cantidad de soluto presente en la solución de alimentación. Hablando de la forma del cristal, pues bueno, las partículas constituyentes de un cristal están dispuestas de manera ordenada y repetitiva. Las partículas constituyentes pueden ser átomos, moléculas o iones. Están dispuestos en matrices tridimensionales ordenadas llamadas redes espaciales o las famosas redes cristalinas. ¿Vale? Los cristales se clasifican según el ángulo entre las caras y está en el área de la ciencia de la cristalografía. Las diferentes formas de cristales basadas en el ángulo entre las caras y la longitud de los ejes son los siguientes. Las formas de los cristales son cúbica, tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, monoclínica, triclínica y trigonal. Esas son las formas que tienen los cristales. Y bueno, en alguna otra materia, pues ya podrás checar un poquito más sobre la cristalización con los índices de Miller y otros datos más que puedes ir tomando cuando hablas de cristales, ¿sale? Bueno, por este video introductorio ha sido todo. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Bye bye, chavos.